Hola, buenas tardes a todos. Vamos con la siguiente sesión. Yo soy Libertes Belsma, de Universidad Jaume I en Castellón. Y a mi lado está María Carau, directora de Unidad Municipal de Atención de Drogodependencias, Consello de Santiago de Compostela. Gracias, Roberto. Yo no voy a repetir su nombre porque ya veis que es complejo. Nada, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí y vamos a presentar sin mucha pausa a Guillermo, que tiene además un montón de prisa porque tiene que coger el avión, con lo cual no quiere ni que le presentemos, solo que digamos que es médico de urgencias y que a los 10 minutos le avise de que quedan 5. Gracias, Guillermo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como decía la moderadora, yo soy médico de urgencias, pero apasionado de la toxicología, ¿no? Y esta es nuestra estrella. Nuestra estrella invitada es un paciente que a las 3 de la mañana me llaman porque está así, ¿no? Y me dicen, Guillermo, le hacemos un escáner, lo sedamos y relajamos, ¿qué hacemos con él? Vean que tiene un cuadro simpático mimético y una agitación, ¿no? Este paciente, 2 horas antes, la única información que tenemos que es que en un pueblo del norte de Tenerife estaba en un festival de cuentacuentos contándole cuentos a los niños, ¿vale? Tóxicos en orina, inicialmente negativo. Vale, ahora. La charla son 4 puntos, ¿no? Los datos de nuestros trabajos, de la red de urgencias hospitalarias en España. En segundo lugar, del proyecto Campus, NPS en Canarias. El tercero, sobre la hiperemesis cannábica. 2 diapos y unas preguntas que dejaré para la sala, para el resto de expertos en drogas. Igual podemos contestar entre todos. Yo veo la punta, mis compañeros, todos vemos la punta del iceberg, ¿no? Somos los que estamos arriba y mi charla tiene que entenderse así. O sea, los datos que yo voy a presentar es de lo que nosotros vemos en urgencias, que nos llega solo ese poquito, ¿no? No pasa. ¿Vale? Estamos nosotros arriba, después está gente como Energy Control, que habrá después, ¿no? Que tiene otra visión más amplia que la nuestra. Las encuestas del Plan Nacional, los datos de incautaciones y, por supuesto, las aguas residuales, ¿no? Y todo esto lo que tenemos que buscar al final es ver la base de la pirámide, ¿no? Cómo está, qué es lo que está pasando en este caso en nuestro país. Entonces, el grupo de investigación de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias vimos que probablemente en el Plan Nacional, ¿no? Que tienen la encuesta, ya se ha dicho esta mañana por Begoña, ¿no? De las edades, la estudes, ¿no? Y los indicadores, urgencias hospitalarias y mortalidad por drogas, probablemente vimos que faltaba ahí algo, ¿no? Y por eso creamos la red de investigación que se presentó a una convocatoria del Plan Nacional en 2016, nos concedieron financiación y se mantuvo durante 2 años. Ahora sigue, pero sin financiación, con lo cual nuestra producción ha disminuido, ¿no? Para esto lo que hicimos fue, conocerán la red Euroden, que empezó en 2014 con 2 centros españoles, empezó con 17 centros en Europa, ahora ya van por 48, si no recuerdo mal, y lo que hicimos fue replicar en España su método de trabajo, ¿no? Esta Euroden con casi 44.000 pacientes y lo que hicimos nosotros fue copiarlo, ¿no? Más lo poníamos así en nuestro diseño. Lo hace muy bien, vamos a ver qué pasa en España, ¿no? Entonces, de 2017 a 2019, 11 servicios de urgencias hospitalarios que tienen ahí, recogimos 4.500 casos de intoxicados agudos atendidos en urgencias hospitalarias, ¿no? Los datos que le presento se agrupan en estas variables sociodemográficas, tipo de droga, clínica y evolución al alta del paciente. Y añadimos algo más, ¿no? Que son el indicador primario de gravedad, ver qué pasaba con estos pacientes, si realmente estaban graves o no, ¿no? De forma conjunta,
como evento adverso combinado, o si tenían que intubarse, si hacían una parada cardiorrespiratoria, si ingresaban en cuidados intensivos o si fallecían. Igual que Euroden, las sustancias se distribuyeron en los grupos que ven en la diapositiva, no podíamos afinar más, ¿vale? Y bueno, y de ahí salieron estos 8 trabajos, 7 están publicados, el último está en prensa, y les voy a dar un flash de cada uno de ellos. Espero no apabullarlos con tantos datos, ¿no? En el primero hicimos un análisis general de los 4.500 pacientes y vean que las drogas que más veíamos en urgencia eran la cocaína en primer lugar, seguido muy de cerca por el cannabis, ¿no? Y el grupo de las anfetaminas, ¿no? Pues era el tercer grupo. Las demás drogas tenían menos de un 10% de incidencia. Si ven aquí, el sexo masculino predominaba, la edad media 32 años, la coingesta de varias drogas, como todos sabemos que ocurre en la práctica, ¿no? En el 40% de los pacientes, de alcohol casi el 60%, ¿vale? Ingresaban el 13%, la mayoría en psiquiatría, no en cuidados intensivos, y murieron 12 personas de 4.500, el 0,3%, muy poquitos pacientes. Quiero decir que en Redure no analizamos consumo de tabaco ni de alcohol, solo el alcohol cuando estaba presente en la intoxicación por drogas ilegales. Y el primer dato, nosotros habíamos hecho varios estudios previos, es lo que el Plan Nacional también dice, ¿no? Que el cannabis es ahora la droga que está al mismo nivel que la cocaína, ¿vale? Primer dato, ¿no? Y veremos después por qué, aunque ya se ha analizado. Y además, recuerden, el 40% hay mezclas de drogas, ¿no? Esto es lo que cualquier chica o chico pues puede descargarse y ver que teóricamente puede combinar, ¿no? Y esta es nuestra realidad. Y esta realidad es que este paciente, como el que les ponía en el vídeo, no se adapta a un toxíndrome, a un síndrome tóxico característico, ¿no? Si es un paciente que lo vemos y que tiene síntomas de varios tipos, con lo cual saber qué droga es, ¿no? O qué potencial riesgo tiene es bastante complicado. Viendo si los pacientes se comportaban, algo se ha dicho esta mañana, ¿no? Hablando de las aguas, ¿no? Si era festivo o entre semana, pues vimos que sí, que había diferencia entre si el paciente venía en un día laboral o en un día festivo. En el segundo trabajo lo que vimos es qué influencia podía tener el alcohol en los síntomas y en la gravedad de los casos. Les presento aquí los pacientes con etanol, la tercera columna, las características que tenían. Bueno, y lo importante es que vimos que el alcohol se asociaba al consumo de cocaína, de anfetaminas o de drogas desconocidas que no podíamos detectar ni siquiera en la anamnesis del paciente, ¿no? Y además es lógico pensar, ¿no? Que si alguien consume una droga y alcohol, probablemente tenga una disminución del nivel de conciencia, ¿no? Pero que se encuentre agitado no parece, o no nos enseñan en la facultad, que sea el síntoma más predominante, ¿no? Asociándolo con el tipo de coca, vean que en la cocaína y alcohol, ¿no? Daba síntomas psicóticos, psicomotores, pero también reducción del nivel de conciencia. Este es el análisis ajustado, ¿no? Creo que se entiende. Lo mismo que pasaba con el cannabis, que junto con alcohol producía más disminución del nivel de conciencia, y agitación psicomotriz, el chico del vídeo, ¿vale? Sin embargo, al hacer el análisis ajustado, en los eventos adversos combinados no había ninguna diferencia entre drogas sin alcohol y drogas con alcohol. En este tercer trabajo, lo que queríamos ver era si el sexo tenía algunas características diferenciales. Bueno, parecía que se demostró, ¿no? Que las mujeres en las zonas lúdicas es lo que tienen subrayado en azul, estaban más en grandes ciudades, que venían más de noche y que consumían más benzodiazepinas. Cuando analizamos por grupos etarios, por franjas de 20 años, las drogas eran las mismas, ¿vale? Solo a partir de los 60 el sexo femenino se asociaba más al consumo de benzodiazepinas y el masculino al de cannabis y derivados del mismo, ¿no? En cuanto a los síntomas, los hombres tenían más bradicardia,
más dolor torácico y más hipertensión, y las mujeres más vómitos y coma, ¿no? Cuando ajustamos, ¿no?, evento adverso, gravedad, ¿no?, cruda, parecía que los hombres tenían más, pero al ajustarla no se observaban esas diferencias. Quisimos analizar los 900 casos de consumidores de cannabis. La foto de la derecha está puesta adrede. No existe el cannabis medicinal, lo digo porque hay gente joven, ¿no? Y si alguien opina lo contrario, que me lo diga, que nos podemos pelear aquí, es público, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿a qué se asociaba específicamente el consumo de cannabis? A la agitación, a la ansiedad, a los vómitos, palpitaciones y, curiosamente, a dolor torácico, ¿no? Yo me fumo el porrito, pues no, te da dolor torácico. Después podemos ver por qué, ¿no? Guillermo. Joder, es una hora menos en Canarias, o sea que creo que... Vale. Bueno, vimos que había unos síntomas que se mantenían a lo largo de la vida, ¿vale? Otros que estaban en edades medias, sobre todo los síntomas psicóticos, ¿vale? Y otros que aumentaban con la edad, el dolor torácico y la hipertensión. Este es otro trabajo que no tiene que ver nada con el Redure, este es mi hospital, ¿vale? Son 60 pacientes con hiperemesis por cannabis, un cuadro que no se conoce, que los clínicos en general, los médicos, los enfermeros no lo conocen y que hace que el paciente venga y venga a urgencias vomitando y nadie lo asocia al consumo crónico de cannabis a dosis altas. Esta es nuestra serie, no voy a entrar porque no me da tiempo, ¿no? Siguiendo con el Redure, también vimos, ¿no?, que la ingesta de etanol producía una variación en los síntomas, sobre todo en los vómitos y en la psicosis, ¿no? Esto está hecho con curvas spline restringidas, ¿vale? No es una estadística al uso. ¿Y por qué puede pasar esto? Se ha dicho esta mañana, ¿no? La potencia del cannabis. El porro de los años 60 era 3, 4, 5 veces menos potente que el porro que se fuma ahora. Por lo tanto, con medio porro, con un porro, ¿no?, pues vienes a urgencias como el chico de la foto, ¿no? Además, en Canarias se dice desen por, ¿no?, porque si ya Alemania dice no, que lo vamos a legalizar, pues mala cosa, ¿no? Pues, ¿no? Porque además este es iba a decir el tolete, pero puse el imbécil del primer ministro de Canadá que dijo legalizamos el cannabis en Canadá para proteger a nuestros hijos. Quité la diapo, pero está su Twitter que puso, ¿no? Pues esto es lo que ha pasado en en Canadá, con las visitas a urgencias de jóvenes por consumo de cannabis. Ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en adultos, ¿no? Ha aumentado la hiperemesis, pero solo pongo esta diapo para que lo vean, ¿no? Hicimos otro estudio que era ver adolescentes y jóvenes, ¿vale? Jóvenes que pusimos hasta una edad, hasta 30. Y bueno, había diferencias que no... A ver, ahora no pasa. Sí. Había diferencias en cuanto al consumo, lo ven en la diapo y después, como lo tienen grabado, lo leen, porque si no, no me da tiempo. ¿Vale? Esperen que... Este es otro trabajo en el que simplemente vimos el dolor torácico, ¿no? Dolor torácico en el 9% de los pacientes de la serie. ¿Y a qué se asociaba? Pues fundamentalmente a cocaína, pero como veremos después, también a cannabis. Este es otro trabajo de crisis convulsiva. Imagínense una persona joven que llega a urgencias con una crisis convulsiva, ¿no? Lo menos que piensa, ¿no? Todavía la coca sí, pero en el resto no piensas que ha consumido otro fármaco, ¿no? Casi el 6% de la serie. Y estos pacientes sí acaban en cuidados intensivos. ¿Qué pasa con las NPS, ¿no? Se han presentado esta mañana, pues lo que pasa con las NPS es que no las detectamos en el hospital. No las detectamos, ¿no? Como saben, tú puedes conducir una guagua, un autobús, puedes llevar un arma, puedes pilotar un avión y das negativo a fecha de hoy en cualquiera de los test rutinarios que se hacen. El Gómez Ulla, el Instituto de Toxicología del Gómez Ulla sí que detecta algunas NPS, ¿no? Que yo sepa, es el único público donde lo hace, aparte de otros centros privados, ¿no? Saben, para la gente más joven hay que hacerlo por técnicas cromatográficas y espectrofotométricas para su detección, pero el Gobierno de Canarias nos dio una beca y entonces cogimos en 150, estos son los datos de los 100 primeros pacientes raros, pacientes que no sabíamos que tenían un cuadro muy abigarrado, aunque diese positivo, le cogimos una muestra y con un test de enzimoinmunoanálisis de la casa Randox buscamos estas NPS, ¿vale? Solo estas de las 950, como decían que estaban monitorizando. Y lo que pasó
es que el 54% de los pacientes tenían drogas clásicas, el 58% tenían NPS, ¿vale? Combinado el 35% y solo NPS es un 25%. O sea, ese 25% va a dar negativo a las drogas, ¿no? Y esto, yo si quieren acabo aquí, si me cortan la cabeza, que me quedan 3, pero esto es lo que detectamos frente a lo que dice el Observatorio Europeo, ¿no? Frente a lo que se aprende por las autoridades y tal. Esto es lo que nosotros vimos. El mayor grupo en el que detectamos drogas, NPS, fueron los opioides sintéticos, seguidos de las benzodiazepinas sintéticas. Somos el primer grupo que ha demostrado esto, que ha observado esto en España, ¿no? Esta mañana hemos oído aquí, es marginal, el fentanilo tararí, el fentanilo está, porque esto no eran con receta, ¿vale? Y además lo hicimos después, esto fue con el test inmunológico, pero lo hicimos después, con cromatografía lo confirmamos, ¿no? Este es el dato de los fentanilos y derivados y calculamos la sensibilidad y especificidad de nuestro test. Por lo tanto, tóxicos negativos en harina. No sé si hay aquí muchos sanitarios que lo pone la gente, ¿no?, en las historias y le llegan a ustedes. Tóxicos negativos, ya a mis residentes les digo, es tóxicos detectables negativos. El enfermo puede estar intoxicado, no lo sabe él, ni lo sabemos nosotros, ¿no? Y ya se ha hablado del corte. La paisofrenia, no me voy a detener, ¿no? Cuadro psicótico brutal producido por el SPICE, por los cannabinoides sintéticos, insisto, que no se va a detectar y que llega a circunstancias como esta dentro, ¿no?, del brote psicótico que tiene el paciente, que no es para reírse, ¿no? Y voy acabando. Recuerden, el vapeo de cannabinoides sintéticos está ahí y nos va a dar negativo y el paciente va a venir a urgencias. Los episodios depresivos y brotes psicóticos se ha demostrado que están aumentando, sobre todo con el cannabis, y no los vemos, Y esta es la penúltima, ¿no? Cuando hemos hablado en la red, en RIAPAD, con Tito, decimos, coño, tendríamos que hacer algo para poder calcular la base de la pirámide, ¿no? Y al menos no sabemos cómo, ¿no? Estamos a ver si entre agua, entre la punta y la base, podemos dimensionar, ¿no?, con el resto de gente, evidentemente, qué pasa con el consumo y qué riesgos tiene para la población española. Bueno, y termino con esta diapositiva resumen. Recuerde, la cocaína ha igualado al cannabis, el 40% de las intoxicaciones son múltiples, 60% hay alcohol como coingesta, ingresan el 13%, la mortalidad es muy, muy pequeño, aquí se me pasó una cosa, ¿vale? La psicosis está presente en el 10%, dolor torácico en el 9% y convulsiones en el 6%, ¿no? No se detectan las NPS habitualmente ni en los hospitales ni en el resto de centros sanitarios. La potencia y el aumento de cannabis nos lleva a la hiperemesis y a la paisofrenia y, en mi opinión, tenemos que vigilar mucho más las NPS. Muchas gracias, disculpen. Muchas gracias. Bueno, tenemos como para 2 preguntas, tiempo para 2 preguntas. Él se tiene que ir, no va a estar en la mesa redonda al final, por lo cual pues tenéis un ratillo ahora para poder atacarle. Lo primero de todo, encantada con la presentación. Me ha gustado muchísimo, además, el hecho de que usted... El hecho de que esté diciendo que hay fentanilos nos va a poner las pilas a todos los demás, porque los que seguimos diciendo que nos da miedo de lo que se está consumiendo, aunque no estemos detectándolo en el mercado ilícito, nos puede ser muy útil. Y lo segundo, le quería hacer simplemente una consulta. Me ha llamado muchísimo la atención lo de la hiperemesis. Cuando en el mal llamado uso medicinal de la marihuana se habla del uso para evitar los vómitos en tratamientos oncológicos. ¿Se puede explicar? Efectivamente. La hiperemesis es un cuadro descrito en 2004 por los digestivos, que eran pacientes que se ponían a vomitar, que llegaban a los hospitales, que se les hacía de todo, que ingresaban y al tercer día, ni con Primperan ni con cualquier antiemético era efectivo, ¿no? Ingresaban en el hospital y a las 48 horas se les quitaba. Entonces se diagnosticaban como vómito psicógeno, ¿no?
y se daban de alta. Entonces, hasta que se descubrió el mecanismo fisiopatológico, cuando no se conoce una cosa se dice que es multifactorial, pues eso, multifactorial, ¿no? No se sabe, pero lo que se ve que es gente que lleva 10, 15 años consumiendo 5 o 6 porros al día, de repente empiezan a vomitar y solo el cese del consumo lo quita y al volver a consumir les vuelve a dar el cuadro. Nuestra serie, la pomada de capsaicina es la única sustancia y el haloperidol podría ayudar a quitar el cuadro, pero es patognomónico que esta gente, hay una vía de inhibición del vómito que se produce a nivel medular con altas temperaturas. La capsaicina es la pimienta mexicana, cuando uno se la pone a la prueba quema, ¿no? Pues la única forma que esta gente tiene de quitarse los vómitos es con duchas de agua muy caliente, duchas a 42 grados. Entonces, te viene alguien y tú dices, ay, que no se me quitan los vómitos, le pones Primperán, ¿no? Yo a mis compañeros les decía, pregunten por las duchas. Y desde que la gente pregunta, pero ¿cómo se te gusta? Sí, se me quita con duchas agua caliente. Diagnóstico no, digamos, patognomónico, pero vamos, no falla ni uno. Le ponemos la pomada, le decimos lo que hay, yo les entrego 2 artículos, digo, mira, si sigues fumando, esto es lo que te va a pasar, allá tú. ¿Vale? Ha aumentado los abortos. ¿Y qué pasa? Que los sanitarios, como está la creencia, no hay ningún ensayo clínico que yo conozca que diga que fumar porros quita los vómitos, ¿no? Pero hay muchos sanitarios que lo recomiendan, ¿no? Muchos personal de oncología que le dicen, no, esto va muy bien para los vómitos. Yo recuerdo en un programa de televisión que llamaba a la gente y uno dice, no, a mí, yo estaba en quimio por una mama, me quitó los vómitos. Y todo el mundo aplaudiendo, un programa pro cannabis, todo el mundo aplaudiendo. Y hasta dice, y ingresé en psiquiatría con una psicosis aguda, ¿no? Pues no, o sea, por eso digo, cannabis medicinal no existe y por ahora en ensayos clínicos ninguno dice, perdón, que sirvan para quitar los vómitos. ¿Vale? Contra lo de Alemania estamos luchando nosotros en el marco del Grupo Horizontal de Drogas, porque efectivamente ahora mismo es el país que más fuerza está dando a nivel internacional, a nivel europeo, promoviendo la legalización. Les estaba diciendo que contra lo que está comentando de Alemania, efectivamente lo estamos viendo en el marco del trabajo del Grupo Horizontal junto con el Ministerio de Sanidad. Por supuesto, en contra de cada vez que ellos promueven ese consumo legal, intentando convencer al resto de los países y que se alineen en su postura, nosotros estamos en contra de ello y totalmente de acuerdo. Pero es cierto que está entrando ese gusanillo en demasiados países y nos está dando miedo. Se banaliza el consumo y la gente cree que... Yo es que he estado, en los últimos años he estado en Austria, en Viena, estaban las tiendas con cannabis, no con CBD, con cannabis. He estado en Copenhague, estaban las tiendas allí, no en Holanda, estaban las tiendas, he estado en Portugal, estaban las tiendas, he estado en Francia, estaban las tiendas. Digo, coño, pues, ¿será que los alemanes quieren regularlo, no? Y los otros no lo han puesto en ninguna ley, pues es una licencia que me permito, ¿no? Pues dice, pero si ya en media Europa nadie hace nada por esto, ¿no? Bueno, nadie hace nada. Última pregunta. Allá arriba. Hola. Quería hablar sobre el cannabis, que veo que tienes claro que no tiene uso medicinal. ¿Que no? Yo ¿Perdón? Creo que tienes claro que no tiene un uso medicinal, desde tu punto de vista. Sí lo tiene. Sí, no he dicho que no. Ah, bueno. De todas A formas, ver, hay preparados farmacéuticos de THC para determinadas enfermedades que se puede recetar. Pero tú a nadie con dolor crónico le dices, no, coge unas amapolas, machácalas, haz un preparado y tal, y te lo fumas. No, tú le recetas morfina o le recetas fentanilo. médicamente, claro. ¿Entiendes? O sea, Sí. Bueno, yo soy médico, soy profesional sanitario, Claro. y yo tengo que hacer con recetas en base a ensayos clínicos. En el Lennox-Gastaut y hay 4 indicaciones que yo recuerde ahora en las que se puede recetar preparados de THC primero con un control farmacéutico a una dosis conocida, ¿vale? Y en unas pautas conocidas. Claro. No se me malinterprete, y probablemente de los más de 100 cannabinoides que tiene la planta de cannabis, estudiando se llegue a muchas más aplicaciones y tenga su uso médico. Pero no fumar un porro no es un uso médico. Lo digo yo como médico, a lo mejor
¿no? Pues a alguien que dice, Claro. no, tú estás equivocado y... Yo quería verlo un poco más relativo porque decía yo, como que lo veía muy absoluto y dije yo, bueno, pues, ¿sabes? No es bueno comer todos los días McDonald's, pero de vez en cuando, pues no sienta mal. No te vas a morir de eso, quiero decir. Pero tú lo O afirmas. no es bueno tomar, yo qué sé, alcohol todos los días, pero de vez en cuando tomarlo, pues a todo el mundo le apetece. Sí, sí. Y, ¿Sabes lo que pasa? Que yo he tenido... pero, o yo- sea, lo- desde el punto de vista médico, lo que yo he hablas tú de tenido, la dosis yo he tenido conocida- muchos pacientes que después de un porro han venido con un brote psicótico de urgencia. Ya, ¿Sabes? Muchos. También con cocaína. Sí, sí, sí. ¿Vale? No sé, y he tenido pacientes Sí, sí. de la edad de mi hijo, ¿vale? Que además el brote psicótico se han quedado psicóticos de por vida. Porque hay gente que tiene los neurotransmisores, hablo de forma coloquial, ¿vale? Bien equilibrados, pero algunos están, ¿no? Mi hijo dice, papi, ese es borderline. Sí. Y pues él, no voy a decir que los de personalidad, pero que hay algunos que tienen Hay gente neurotransmisores más así, más y ¿sabes lo que propensa. pasa? Que cuando pasan esta línea, se jodió. Sí. Y si el psicótico es tu familia, tu amigo, te lo destroza de por vida. Y la gente no lo cuenta, nadie lo cuenta, pero cuando tú hablas en la intimidad, como Aznar con el catalán, ¿sabes? Cuando tú hablas en la intimidad, te dice, no, si en mi grupo, yo es que estoy harto de ver esto y la gente se acerca al final, dice, oye, que en mi grupo de amigos tengo uno que acabó así, ¿sabes? Dice, es que tienes razón en lo que dice, lo que pasa es que se silencia. Perdón, que me vengo arriba ya. Gracias. Toma. Otro día montamos un debate. Muchas gracias. Venga. Buen viaje. Muchas gracias, Guillermo, y bien viaje la vuelta a Canarias. Te quedas un poquito más. La siguiente speaker que va presentadora, que lo conocéis, supongo la mayoría, por lo menos aquí, es Rosa Montes, de la propia universidad, del mismo grupo de los organizadores. Entonces, Rosa, the floor is yours. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar de un nuevo indicador, más allá de las aguas residuales que llevamos. No sé si se me escucha bien, porque, claro. Que sería el análisis de residuos de jeringas para medida del consumo por vía intravenosa, ¿vale? Lo voy a hablar a través del proyecto SAIDRES, que es un proyecto que está financiado por el Plan Nacional sobre Drogas para los años 2023 y 2024. Lo coordinamos desde la Universidad de Santiago, pero tenemos investigadores que pertenecen a otras 5 instituciones y además 9 entidades colaboradoras, que además de ayudarnos en los muestreos, pues también nos proporcionan retroalimentación sobre pues, qué sustancias sería más interesante investigar y este tipo de cuestiones que igual a nosotros como químicos analíticos nos escapaban un poco más. Bien, dentro de los programas de disminución o reducción del daño del Plan Nacional sobre Drogas está el programa de intercambio de jeringuillas. En este programa se proporciona a los usuarios inyectadores jeringas nuevas a cambio de las jeringas utilizadas, con lo cual pues, se evita la reutilización y también pues, el desecho en lugares inadecuados del espacio público. Además, también existen las salas de inyección segura o de venopunción, que son centros de tratamiento en los cuales también se les proporciona un entorno seguro a los inyectadores para consumir bajo supervisión médica y en condiciones higiénicas adecuadas. De la existencia de estos programas de intercambio de jeringuillas surgió este nuevo indicador que es el análisis de residuos en estas jeringas. En el 2017 el Observatorio Europeo de las Drogas pues, lanzó la red Escape, que básicamente trataba de complementar los datos existentes sobre sustancias midiendo los residuos de estas jeringas, lo que sería pues, un indicador objetivo de lo que está pasando pues, en tiempo real. Dentro de este proyecto Escape, inicialmente en 2017 se monitorizaban 6 de lo que se llaman ciudades centinela, que son pues, ciudades que tienen estos programas de intercambio de jeringas y en las cuales pues, analizaban un conjunto de sustancias en concreto. Con el paso de los años pues, se han ido uniendo otras ciudades. En 2022 ya se muestreó en 16 ciudades, si no me equivoco, y la campaña de 2023 pues, prevé contar datos de unas 25 ciudades.
Bien, si entráis, no tengo código QR, lo siento, no me ha dado tiempo, pero si entráis en la web de Escape hay un visor parecido al que enseñamos para aguas residuales, donde podéis consultar por sustancia en los diferentes años pues, qué número o qué porcentaje de jeringas eran positivas para determinadas sustancias. Aquí he puesto, por ejemplo, pues, la cocaína y la anfetamina. Como podéis ver, en función de la ciudad, el país, pues el perfil es muy diferente, ¿vale? ¿Qué resultados se han extraído de la investigación de Escape? Pues, por ejemplo, aquí os enseño datos de 2017, donde se ve un perfil totalmente diferente entre las diferentes ciudades. Mientras que, por ejemplo, en ciudades como Ámsterdam predomina la mezcla heroína y cocaína, principalmente heroína, pues hay otras ciudades, pues como por ejemplo Budapest, donde el consumo de heroína es muy residual, un 6%, y mayoritariamente se consumen catinonas. En otras ciudades pues el perfil es mucho más heterogéneo, pues llama la atención el caso de Helsinki, donde bueno, pues hay multitud de sustancias diferentes encontradas en las jeringas. Bien. Además, también en Escape se ha podido ver una evolución temporal. Aquí muestro los resultados, por ejemplo, para París. Como podéis ver, pues entre el año 2017 y 2019, pues el consumo de heroína disminuyó considerablemente, mientras que el consumo de catinonas se mantuvo, bueno, es el circulito naranja, por si no se lee, se mantuvo prácticamente constante. Y también en el caso concreto de París es muy interesante porque en París se muestran distritos diferentes y en los 5 distritos que se muestrean, pues el perfil también es muy diferente, ¿vale? Hay distritos en los que la mezcla cocaína-heroína es la mayoritaria, mientras que en otros prácticamente lo que se consume 98% de catinonas. Bien. De esta idea de utilizar las jeringas como indicador, pues nos planteamos la aplicación en España para la monitorización en España y solicitamos pues, el proyecto SAIDRES, que consiguió financiación. Lo primero que hicimos fue desarrollar metodología analítica. Entonces incluimos las sustancias monitorizadas obligatoriamente en Escape, que son 35 sustancias, anfetamina, metanfetamina, cocaína, heroína y además pues derivados del fentanilo, algún metabolito, pues la acetilmorfina porque es el principal metabolito de la heroína y algún adulterante. Y nosotros adicionalmente pues hemos integrado en la metodología analítica otras 144 sustancias. Porque algunas de ellas, porque recibíamos feedback de que era interesante, por ejemplo, el caso de los opioides, los nitacenos, de nuestras entidades colaboradoras, pues que era interesante monitorizar, más derivados del fentanilo, otras catinonas, etc. Bien, el protocolo analítico, que no voy a explicaros en profundidad, pero básicamente se seleccionan las jeringas que no tienen desperfectos físicos y se hace una extracción con disolvente orgánico, y posteriormente lo inyectamos en sistemas de cromatografía acoplados a espectrometría de masas de alta resolución. Y tras un arduo proceso analítico, somos capaces de extraer la información de los cromatogramas obtenidos e identificar pues, la sustancia en concreto. Bien, dentro del proyecto SAIDRES se plantearon 2 muestreos, uno por año, en las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, donde nos planteamos analizar unas 150 jeringas, que es más o menos el promedio que se analiza en la red Escape, en diferentes puntos de muestreo. Y en las regiones de Galicia y Euskadi, pues recoger 50 jeringas, porque sí que es verdad que el volumen de intercambio en estas ciudades, en estas regiones, es mucho menor. En nuestro caso, y a diferencia de lo que hacen en Escape, lo que nos hemos planteado es recoger selectivamente las jeringas separadas por género y también por práctica de chemsex. Además, se ha intentado recoger el menor número posible de jeringas del mismo usuario para tener pues, mayor información de usuarios diferentes, ¿vale? No un usuario que traiga pues, múltiples jeringas. Y una vez que tengamos los datos, lo que vamos a obtener con estos resultados serán diferencias en la pauta de consumo por región o incluso por punto de intercambio en las ciudades donde tenemos más de un punto. La dimensión de género, ya que el muestreo está separado hombres y mujeres y no binario, en caso de que haya algún usuario que sea de género no binario. Y grupos específicos de consumo pues serían los usuarios que practican chemsex. Lo que hicimos también fue recoger un pequeño cuestionario que no recogió ningún dato de identificación de los usuarios en cada uno de los puntos para tener una pequeña caracterización epidemiológica de estos puntos de muestreo.
pues donde se preguntaban pues, cuestiones muy simples de edad, país de origen y sobre todo pues, sustancias que creen que se han inyectado, para luego poder evaluar pues, lo que nosotros veíamos analíticamente a lo que el usuario cree que ha consumido. El objetivo principal del proyecto pues, es poder integrar los datos dentro de la red Escape, porque como además podéis ver que hay muy pocos datos para los países del sur de Europa actualmente. Y bueno, dentro de la campaña de 2023 pretendemos pues, al menos una o dos las grandes ciudades que estén integradas dentro de la red. Aquí os muestro algunos de los resultados preliminares que tenemos. Pensad que se hizo el muestreo en verano, entonces todavía estamos procesando muchas de las muestras. Entonces, para uno de los puntos que tenemos en Barcelona, vemos el perfil de sustancias que hemos encontrado. En muchos casos ¿vale? Se trata de metabolitos o productos de degradación de la sustancia. En este caso se reportará pues, conjuntamente con la sustancia. ¿Vale? Pues, por ejemplo, el caso de acetilmorfina, que es pues, el principal metabolito de la heroína, o benzoilecoína de la cocaína, y, bueno, etcétera. Entonces, lo que vemos aquí es que lo que predomina es una mezcla de cocaína-heroína, pero vemos también que en más del 40% de las jeringas encontramos pues, piracetam, noscapina, también aparece mucha cafeína, el levamisol, que es un adulterante bastante conocido. Y en este punto lo que más nos llamó la atención es que en las jeringas que venían de los contenedores, en este caso no teníamos contenedor de género no binario porque no había ningún usuario de este género, del contenedor que contenía las jeringas de género femenino había un 80% que eran positivas en metanfetamina. Hay que recalcar que, como podéis ver, pues realmente el número de muestras de género femenino con respecto al masculino es mucho menor. Entonces, pues, bueno, pero realmente que se encuentra en el 80% de las jeringas solo del sexo femenino pues es bastante significativo. Si comparamos esto con lo que vimos en las encuestas que realizamos o cuestionarios que realizamos a los consumidores, sí que es verdad que tanto cocaína como heroína eran las que reportaban o que ellos creían que habían consumido la mayor parte de los usuarios, pero en el caso de la metanfetamina, solo el 18% de las usuarias reconoció o creía haberse inyectado metanfetamina, pero nosotros lo hemos encontrado en el 80% de las jeringas analizadas. En cuanto a lo que sería el grupo de la práctica de chemsex, lo que hemos visto en literatura es que las sustancias que se reportan como consumidas por vía intravenosa mayoritariamente son las catinonas, en concreto pues, la mefedrona, anfetamina, metanfetamina, cocaína y ketamina. Dentro de los resultados preliminares que tenemos para este grupo, en el que solo hemos podido analizar unas 20 jeringas, vemos que la sustancia que aparece en el 100% de las jeringas es la clofedrona o 4-CMC, y también pues, en el 15% habría cocaína, metanfetamina y mefedrona y más residualmente tropicamida, que es un anticolinérgico pero que ya hay uso intravenoso descrito también, y paracetamol, que suele ser un adulterante de la cocaína. Además, pues nos ha llamado la atención, como químicos analíticos que somos, 3 sustancias que hemos encontrado en el 100% de las jeringas, que no hemos podido identificar todavía, que podrían ser posibles adulterantes o subproductos de la síntesis, pero también nuevas sustancias psicoactivas. Y actualmente lo que estamos haciendo es trabajar en su identificación, que bueno, sería muy interesante si pudiésemos identificar al menos alguna de ellas. Y aparecen en el 100% de estas jeringas. Y bueno, hasta aquí mi presentación, si tenéis cualquier pregunta. Gracias. Gracias, Rosa. Vamos a dejar las preguntas para la mesa final, para no ir muy apurados de tiempo al final. Y damos paso a Claudio. Claudio viene desde Energy Control y nos va a hablar de la situación de los mercados de drogas en España vistos a través de un servicio de análisis de sustancias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a la organización, a la red, por la invitación. Bueno, ya habiendo tenido la suerte de ver casi toda
la jornada, ¿no? Pues creo que el agradecimiento es doble. Creo que esta jornada es una oportunidad, sobre todo, ¿no? Creo que es una oportunidad también, pues, no solo para aprender, sino también pues, para ver la complejidad del tema en el que trabajamos y, sobre todo, también la necesidad que tenemos de beber de más de una fuente, ¿no? Es decir, somos varios los enfoques que tenemos, son varias las fuentes de datos y al final el tener esa visión global, eso solo nos lo dará si pues bebemos, ¿no? Un poco todos de todos. Bueno, yo os voy a presentar un poco, quizá el título era un poquito ambicioso, la situación de los mercados en España, sobre todo con el tiempo que tengo. Entonces me voy a centrar en algunos aspectos particulares y bastante relevantes de la situación actual, incluso de la de los últimos años, en algunas sustancias. Pero antes de ello, pues sí, creo que es obligado a introducir un poco quiénes somos y sobre todo de dónde vienen los datos que os voy a presentar. Bueno, el programa Energy Control es un programa de reducción de riesgos y daños. Nosotros trabajamos con personas que usan drogas y que las usan fundamentalmente en espacios de ocio nocturno. ¿Vale? Dentro de todos los servicios que prestamos, pues están los servicios de análisis de sustancias y estos servicios lo que permiten es a cualquier persona que usa drogas acercarse por los servicios, entregar voluntariamente una muestra de la sustancia que va a consumir y lo que hacemos es analizar esta sustancia, ver cuál es su composición y devolverle un feedback con toda una serie de información preventiva, etcétera, ¿no? La segunda utilidad que tienen estos servicios y en la que también se está aprovechando en los últimos años es como herramienta de monitorización de los mercados y fundamentalmente de los mercados próximos a donde operan este tipo de servicios. Esto último es importante porque en los datos que os voy a presentar hay una sobrerepresentación de aquellos territorios o aquellas comunidades autónomas donde tenemos delegación, que actualmente es en 4, en Cataluña, en Andalucía, en Baleares y en Madrid. Bueno, como todas las fuentes de información que hemos visto durante el día de hoy, todas tienen sus fortalezas, todas tienen sus limitaciones y evidentemente pues las nuestras no están exentas, ¿no? Sí que como fortalezas es que podemos realizar las identificaciones y comunicar los resultados prácticamente en tiempo real, es decir, la demora que nosotros tenemos entre que se nos entrega una sustancia y tenemos el resultado disponible viene a ser en torno a una semana y media, 2 semanas, salvo circunstancias especiales que a lo mejor son más de... Y luego entre las limitaciones que tenemos, pues fundamentalmente es que la población que nosotros atendemos es una población muy concreta, donde hay sobrerepresentación de las sustancias que se consumen en espacios de ocio y dentro de ellos especialmente los que tienen que ver con la música electrónica, ¿vale? Los datos que os voy a presentar vienen básicamente de 2 informes. El primero ya está publicado, lo podéis encontrar en nuestra página web. El segundo va a aparecer en próximas semanas. Y luego lo que tenéis a la derecha es una herramienta de visualización en tiempo real de los resultados agregados que encontramos en nuestros servicios y que también lo podéis consultar en la web. Bueno, entro en materia. Bueno, si algo pensamos que puede o destaca de los mercados de drogas y especialmente de estos 3 es de una relativa estabilidad en los últimos años. Esto quiere decir que, bueno, básicamente tampoco hemos encontrado nada que no viniéramos encontrando en los últimos años. En el caso del MDMA, o la MDMA, éxtasis para los amigos, ya desde el año 2012 que presentamos un trabajo, o publicamos un trabajo en el que insistíamos en la necesidad de diferenciar, cuando hablemos de MDMA, entre los 2 formatos con los que se comercializa. Tenemos el cristal y tenemos los comprimidos. ¿Por qué? Porque presentan patrones de adulteración o prácticas de adulteración, incluso
la pureza, van por caminos distintos. No sabemos por qué, si porque participan grupos criminales distintos, no sabemos bien, pero lo constatable es eso. En el caso del cristal de MDMA, estos son los análisis que hemos hecho a más de 1000 muestras en los últimos 12 meses y, como podéis ver, aproximadamente ya se ha ido recuperando desde finales del año 2022, pero actualmente 9 de cada 10 muestras de cristal que nos llegan a los servicios solo llevan MDMA, no llevan nada más. Cuando vemos qué está ocurriendo con los comprimidos, ¿vale? Está ocurriendo algo parecido. La práctica totalidad de los comprimidos que vienen llevan MDMA, solo MDMA. En el caso de los comprimidos, llevan el diluyente necesario para hacer el comprimido, pero no llevan ninguna otra sustancia psicoactiva, en la mayoría. Quizá el cambio más importante que hemos visto en los últimos años es que lo que sí ha cambiado es el patrón de adulteración. Es decir, tradicionalmente el principal adulterante que se usaba en esas pocas muestras que venían adulteradas básicamente era cafeína, ¿no? Luego había otras sustancias que aparecían muy raramente. Lo que hemos visto especialmente en el último año es la introducción especialmente de catinonas sintéticas como adulterantes tanto de los comprimidos como del cristal de MDMA. Y luego, en términos de pureza, como veis, en el caso de los comprimidos sigue estando a niveles altos. En la actualidad estamos hablando de una concentración media, una dosis media de más de 150 miligramos por comprimido, que es una dosis excesiva para tomársela de una vez, ¿vale? Y en el caso del cristal, la pureza no baja del 80%, ¿vale? Es decir, que se encuentra... Es decir, hay una estabilidad en el mercado sin que haya incidencias relevantes. Otro caso también de estabilidad, pero una estabilidad también a niveles altos, es el caso de la cocaína. Creo que ya se ha mencionado a lo largo del día. Venimos en los últimos años asistiendo a una sobreproducción en los países de origen. Siempre el titular que hemos tenido aquí en Europa es que esa sobreproducción se estaba traduciendo en unos niveles de pureza excepcionalmente altos de la cocaína, pero quizá da más de sí este tema. Fijaos cómo durante estos 12 últimos meses, entre 6 y 7 muestras de cocaína que nos entran, de cada 10, solo llevan cocaína. Pueden llevar a lo mejor algún diluyente, ¿no? Pero solo llevan cocaína. Y esto es un fenómeno que en los últimos años pues, se ha venido estabilizando. En cuanto a la pureza, pues la pureza de las muestras que analizamos está en torno al 60-65%, es decir, sigue siendo una pureza también bastante elevada, pero cuando hablamos de incrementos de pureza, esto también se está traduciendo en una disminución de la adulteración, que en el caso de la cocaína es un elemento bastante importante. Veníamos de unos años en los que la cocaína era una sustancia que presentaba unos niveles de adulteración bastante altos, no solamente en el porcentaje de muestras adulteradas, sino que cuando tú mirabas cuál era la composición, pues tenía cafeína, fenacetina, levamisol, 2 anestésicos locales. Te podías encontrar que de promedio una muestra de cocaína podía llevar 3-4 sustancias de promedio. Todo eso ha cambiado. Cuando llevan algún adulterante suelen llevar 1 o 2, y de manera muy importante es el desplazamiento del levamisol como el principal adulterante, que antes era el levamisol, era el number one, por decirlo de alguna manera, y al menos en los 12 últimos meses se ha producido un desplazamiento, cosa que es buena noticia porque entre todos los adulterantes de la cocaína el levamisol pues era el que más preocupación nos despertaba. El tercer ejemplo que quiero poneros es las NPS, ¿vale? Las NPS, vamos a decir que es un mercado limitado en España, ¿vale? Pero estable, ¿vale? Estable. Limitado, ¿por qué?
su presencia es una presencia minoritaria, incluso entre colectivos que a lo mejor en otras zonas de Europa, ¿no?, pues ya se ha establecido bien que el consumo se estaba dando allí. En España esto no lo acabamos de ver, ¿no? Fijaos, esto es la evolución desde el año 17 al año 22, ¿vale? Un total de 751 muestras que hemos recibido como NPS, es decir, que la persona ya te decía que era bueno, no te lo decía así, ¿no? Te decía esto es 2C, no sé qué, o 25 tal, ¿vale? Fijaos que en total el número de NPS identificadas a lo largo de todo el periodo ha sido de 191 distintas. El Observatorio Europeo está haciendo seguimiento de 900, ¿vale? Nosotros en este periodo hemos detectado 191 distintas y fundamentalmente estamos hablando de catinonas, ¿vale?, y fenetilaminas, ¿vale?, que son los dos principales o los dos grupos en los que sí hay mayor número de NPS distintas. Aquí sí que quiero introducir un tema, esta es la primera vez que lo presentamos y que creo que ya en el año 14 presentamos un trabajo en el que sí que pusimos encima de la mesa un fenómeno que estábamos observando en España, que lo seguimos observando, y es el uso de NPS como adulterantes de las sustancias tradicionales, es decir, personas que van a comprar MDMA, van a comprar LSD y dentro de esa poquita adulteración, ¿no?, ya lo decía antes, pues la persona en vez de MDMA lo que consigue es una catinona sintética, o en el caso de la LSD, las tres NPS más habituales como adulterantes son la DOC, la 25B-NBOME y la 1P-LSD, que es un análogo de la LSD. Pero el segundo elemento que queremos introducir y que es fruto de los últimos análisis que hemos hecho es que cuando hablamos de NPS normalmente hablamos o bien de categorías o hablamos de NPS particulares, pero hasta ahora no nos estábamos dando cuenta de que en las NPS hay sus propios patrones de adulteración. Es decir, las NPS también se adulteran, ¿vale? Y esto es importante porque, por ejemplo, en el caso de las fenetilaminas o de las catinonas, ¿no?, especialmente las catinonas, fijaos cómo entre 2017 y 2022 no llega al 50% el porcentaje de muestras que entran como catinonas y tienen la catinona que te ha dicho la persona, ¿vale? En el resto de casos era otra u otras catinonas, a veces en combinación entre ellas, ¿vale? Algo a menor escala pues, ocurre también en el caso de las fenetilaminas, ¿vale? Por eso es importante que también cuando hablemos de NPS también hablemos de estas prácticas de adulteración. Ahora mismo razones de por qué se está haciendo no las acabamos de tener. Probablemente la participación de crimen organizado en la producción de NPS pueda estar jugando también ahí un papel, ¿vale? Pero de momento no lo tenemos muy claro. 2 minutos. 2 minutos, gracias. Bueno, como ejemplo del uso de NPS como adulterantes, pues bueno, ya os comenté en el caso de MDMA y LSD. Y ya termino con esto. En mercados minoritarios, pues sí que hay más variabilidad. Quizá en los últimos años el aspecto más destacable, o los dos aspectos más destacables, tienen que ver con la LSD. Por una parte, una caída en la pureza de la LSD, ¿vale? Y un cambio también es decir, antes la LSD venía en succinato y ahora aparece en tartrato, lo que nos ha vuelto locos porque hemos tenido que cambiar todos los sistemas para poder cuantificar, ¿no? Y hasta que no hemos... Total, un lío. Otro segundo elemento muy importante que hay que mencionar es la introducción del TUSI, el TUSI-B, mal llamada cocaína rosa, Nexus, etcétera, etcétera. Un tema sobre el que podríamos hablar muchísimo, pero creo que la lección que tenemos que aprender de este fenómeno, o una de las lecciones, es la facilidad con la que cualquier persona, mezclando dos sustancias que ya estaban presentes, poniéndoles un colorante, es capaz de introducir un producto en el mercado. Evidentemente, tanto los medios de comunicación
como también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a través de sus notas de prensa, han contribuido a la popularización y a la desinformación también sobre este producto, ¿no? Porque durante mucho tiempo se ha estado vendiendo como lo que no es, como una droga de las élites, como algo exclusivo, a un precio desorbitado, cuando realmente nosotros nos lo estábamos encontrando en una rave a 20 euros el gramo, y para nada esa imagen elitista, ¿no? Y finalmente, ya para terminar, la situación que nosotros observamos también es una situación bastante similar a la que observan otros servicios de análisis en Europa, lo que también nos habla del carácter global que tienen estos mercados. Aquí estaba hablando del mercado español, pero no olvidemos que el fenómeno del consumo de drogas en su conjunto, tanto a nivel de demanda, oferta y demás, es un fenómeno global, y todas las cosas que ocurren en un sitio, pues al final las acabamos viendo, ¿vale? Y nada, listo, gracias. Muchas gracias, Claudio. Luego habrá oportunidad de hacer algunas preguntas, pero primero vamos a la próxima y la última presentadora, oponente, que es también alguien de la casa aquí de Universidad de Santiago Compostela. Ana de Castro es del Instituto de Ciencias Forenses. Paso aquí, paso aquí. Bueno, buenas tardes, y ya soy la última en exponer. Quería agradecer en primer lugar a los organizadores por invitarnos a estar aquí presentes y hablar del proyecto Impacto de la COVID-19 en el consumo de drogas y psicofármacos mediante el análisis de muestras de saliva de conductores, que es un proyecto financiado por el Plan Nacional de Drogas con fondos europeos. Bueno, los orígenes de los controles de drogas en carretera se remontan a principios de los años 2000, con el desarrollo del proyecto europeo Rosita, cuya finalidad fue evaluar cómo funcionaban dispositivos para utilizar a pie de carretera para hacer estos controles de drogas mediante el uso de muestras de fluido oral. Este proyecto se continuó con el proyecto europeo Druid, que fue un proyecto mucho más amplio en el que siguieron haciéndose esos estudios para evaluar los dispositivos a utilizar a pie de carretera, pero también se realizaron estudios epidemiológicos para conocer el consumo de drogas entre los conductores, se estudiaron medidas y políticas de actuación para controlar y prevenir el uso de drogas en la conducción, etc. Bueno, de este proyecto se dedujo que un 1,9% de los conductores europeos había consumido algún tipo de droga, y esta prevalencia fue incluso superior en España, con un 7% de los conductores dando lugar a un resultado positivo. Bueno, todos estos dos proyectos europeos dieron lugar a un cambio en la legislación europea. Concretamente, en España se modificó el Código Penal a finales de 2010 y 4 años más tarde la Ley de Tráfico. Y de acuerdo con estas leyes, los conductores están obligados a someterse a controles de drogas en carretera mediante el análisis de muestras de fluido oral. En caso de obtener un resultado positivo, este debe confirmarse mediante la recogida de una segunda muestra de fluido oral que se envía a un laboratorio homologado. Y también, bueno, recogen la posibilidad de que los conductores soliciten un contraanálisis en fluido oral, en sangre. Bueno, nuestro laboratorio fue el encargado de llevar a cabo las confirmaciones en los proyectos europeos Rosita y Druid, y por eso fuimos los primeros en estar capacitados para hacer este tipo de analíticas. Y actualmente sigue siendo parte de nuestra rutina de laboratorio la realización de estos análisis, y estimamos que este año realizaremos unas 8.000 determinaciones. Bueno, con el proyecto que les voy a describir, pretendemos evaluar el impacto de la COVID-19 en el consumo de drogas y psicofármacos mediante el análisis de estas muestras de conductores. Bueno, queremos evaluar los cambios en la tendencia de consumo de las drogas tradicionales, incluyendo pues, cannabis, cocaína, anfetaminas y opiáceos. También los cambios en las tendencias de consumo de las NPS, de las que se ha hablado bastante durante este día de hoy. Y también la evolución en el consumo de fármacos psicoactivos como benzodiazepinas, antidepresivos y antipsicóticos.
También queremos evaluar el perfil de los consumidores y patrones de consumo, cuáles son las drogas o las combinaciones de drogas más frecuentes, las drogas más frecuentes según la zona geográfica, los días de mayor consumo, horarios, etcétera. Y también, por último, queremos ver en qué medida los test de drogas en saliva se pueden utilizar como una medida, como un indicador del cambio de la tendencia del consumo de drogas en la población general. Bueno, para ello vamos a utilizar dos metodologías. Por una parte, vamos a analizar muestras de fluido oral de conductores que dieron lugar a un resultado, que dieron un resultado positivo en carretera. Y por otra parte, vamos a realizar encuestas para conocer el consumo de drogas entre la población general. Bueno, en cuanto al análisis de muestras de fluido oral, ¿por qué utilizamos el fluido oral? Bueno, ya hemos comentado que, porque forma parte de nuestra rutina de laboratorio, disponemos de un elevado número de muestras para hacer el estudio. Además, a pesar de que, como se ha comentado, las encuestas son una herramienta fundamental para estudiar las prevalencias y para los estudios en adicciones, el análisis de muestras reales nos permite hacer una evaluación objetiva del consumo. Por otra parte, no se conoce cuál es el consumo de NPS en la conducción, ya que estas sustancias no están incluidas en el panel de drogas, en el panel de los test indiciarios para hacer los controles de drogas. Y, por tanto, los resultados de este proyecto nos van a permitir disponer de resultados objetivos sobre cuál es el consumo de NPS en la conducción. Además, a diferencia de lo que ocurre en otras muestras biológicas, como puede ser la orina, en la que nos vamos a encontrar fundamentalmente a los metabolitos, en las muestras de fluido oral nos vamos a encontrar metabolitos, pero también, y mayoritariamente, las sustancias sin metabolizar. Y esto es una ventaja especialmente para las NPS más novedosas, para las cuales probablemente no conozcamos cuáles son los metabolitos mayoritarios. Y, por último, a pesar de que estas muestras preseleccionadas de conductores que han dado lugar a un resultado positivo en carretera no nos van a permitir obtener resultados de prevalencia de consumo, sí nos van a permitir identificar cuáles son las drogas, las NPS que se consumen en nuestro ámbito. Bueno, para hacer el análisis de las muestras de fluido oral vamos a utilizar dos equipos. Las drogas de abuso controladas en carretera, las tradicionales, las analizamos de forma rutinaria mediante una metodología que está acreditada por ENAC, que está basada en cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas de triple cuadrupolo. Y las NPS y los psicofármacos los vamos a analizar utilizando un cromatógrafo de líquidos acoplado a un espectrómetro de masas de alta resolución, un cutoff. Bueno, vamos a analizar muestras recogidas o recibidas en nuestro laboratorio entre los años 2019 y 2023. Para las drogas tradicionales, como estos análisis los hacemos de forma rutinaria en el laboratorio, vamos a disponer de resultados para unas 22.500 muestras. Y en el caso de las NPS y los psicofármacos, como se van a analizar a través o mediante el cutoff y el procesado de los resultados obtenidos con esta instrumentación, pues es más complejo, vamos a analizar una muestra representativa de unas 1.260 muestras recogidas en los 4 años de estudio. Los resultados que obtengamos los vamos a dividir en 3 periodos. Un periodo anterior a la pandemia, que iría desde el 2019 hasta marzo de 2020. Un periodo correspondiente a las restricciones del movimiento debido a la COVID, que a su vez lo vamos a subdividir en 2 periodos. Un periodo relativo al confinamiento estricto y un segundo periodo desde junio hasta diciembre de 2020 en el que se comenzaron a relajar las medidas de distanciamiento. Y un tercer periodo correspondiente a la desaparición de las restricciones, que incluiría los años 2021 a 2023. Por otra parte, vamos a hacer una encuesta a la población general para conocer cuál es el uso y también el uso de drogas y también el conocimiento, entre otras sustancias, de las NPS. Estas encuestas las vamos a realizar a través de formularios online, que nos va a permitir llegar a un elevado número de sujetos. El coste de hacer estas encuestas online es más económico que las encuestas tradicionales. Además, vamos a tener
respuestas más fiables en el sentido de que se realiza en un ambiente de mayor confianza y confidencialidad, y además nos permite obtener información sobre temas sensibles como es el consumo de drogas. Vamos a obtener variables sociodemográficas, variables sobre el hábitos y uso de sustancias legales, ilegales y también de psicofármacos, y también vamos a hacer cuestiones relacionadas con el conocimiento y el consumo de NPS. Las encuestas o la obtención de datos las vamos a realizar en dos fases. En una primera en la que vamos a validar la encuesta, y para ello enviaremos el primer borrador de encuesta, digamos, a 100 estudiantes y solicitaremos que lo envíen a su vez a 10 contactos, y tras la evaluación de estos, de las primeras respuestas de este primer borrador de encuesta, realizaremos la encuesta definitiva que, lo enviaremos también a estudiantes siguiendo el mismo procedimiento que el que acabo de describir. No puedo mostrar resultados con respecto a este estudio porque ha sido resuelto, lo acaban de resolver en julio de este año, del 2023, pero sí les quiero presentar brevemente los resultados de un estudio piloto que realizamos con las muestras recibidas en el laboratorio, muestras de fluido oral también, de conductores, recibidas entre enero de 2016 y abril del 2022. Y pretendíamos este estudio obtener información sobre el consumo de drogas en carretera en los últimos 6 años en España, y también evaluar el impacto de la COVID en el perfil de consumo de drogas durante el confinamiento. Para ello analizamos unas 16.500 muestras de fluido oral de conductores que habían dado positivo en distintos ayuntamientos del territorio español y que se enviaron a nuestro laboratorio para confirmar los resultados obtenidos en carretera. En cuanto a los resultados, la mayor parte de las muestras procedían de hombres, un 94%. La edad media fue de unos 33,3 años. En cuanto a los resultados analíticos, en más del 97% se confirmaron en el laboratorio los resultados positivos obtenidos en carretera. Y las sustancias, como es de esperar, más frecuentemente detectadas con mucha diferencia fueron el cannabis y la cocaína. Destacar la frecuencia del policonsumo, que ya se comentó en otras charlas, que fue del 55%. Quisimos hacer también un estudio cronológico de la tendencia de consumo de las distintas drogas analizadas antes de la pandemia y en los años posteriores a la pandemia. Observamos para cocaína, cannabis y anfetaminas un descenso de consumo entre los años 2016 a 2019, pero posteriormente un repunte entre los años 2021 y 2022. Lo contrario se observó para los opiáceos, con un aumento del consumo entre 2016 y 2019 y un ligero descenso entre 2021 y 2022. Y en el caso de la ketamina, como también se ha comentado a lo largo del día, no se observó un cambio apreciable entre 2016 y 2019, pero sí observamos un incremento del consumo de la presencia entre los años 2021 y 2022. Quisimos saber, por último, qué había ocurrido durante el confinamiento estricto. Para ello, las muestras recibidas en el año 2020, los resultados de estas muestras las dividimos en 3 periodos. Un periodo preconfinamiento entre enero de 2020 y marzo, un periodo de confinamiento estricto que iría desde el 14 de marzo hasta el 6 de mayo y un periodo posconfinamiento o de nueva normalidad, cuando se suavizaron las medidas de distanciamiento. Y comparando los resultados, las sustancias detectadas en las épocas pre- y posconfinamiento con lo detectado durante el confinamiento estricto, encontramos que los conductores durante el confinamiento estricto fueron 3 años mayores de media, que se incrementó el policonsumo, concretamente se duplicó el policonsumo de 4 sustancias de forma estadísticamente significativa. Las sustancias o la combinación más frecuente pasó de ser cocaína, anfetamina y cannabis a cocaína, opiáceos y metadona. Se duplicó el uso de opiáceos de forma también estadísticamente significativa.
y se redujo el consumo de anfetaminas y ketamina, también de forma estadísticamente significativa. Bueno, y sin más, gracias por agradeceros vuestra atención y espero poder presentar... Esperamos poder presentaros resultados de este proyecto en el próximo congreso. Pues os invitamos a subir aquí a la mesa, los tres. Y empezamos turno de preguntas. ¿Una pregunta? Venga, la última sesión. ¿Están cansados? Y por ahí hubo muchas preguntas. Un comentario, sí. Muchas gracias por las presentaciones. Y es más un comentario respecto al resultado, ¿no, Rosa, que has presentado sobre las mujeres, bueno, sobre las jeringuillas recogidas por mujeres, ¿no? Que en un 80% de las jeringuillas se encontraba metanfetamina y el hallazgo de que solo el 18% de las jeringuillas las mujeres sabían que había metanfetamina. Esto nos estamos encontrando con este fenómeno y me parece que tiene sentido porque, ligando con Guillermo, que ya se ha ido, el tema de las urgencias hospitalarias, que tenemos muchas urgencias hospitalarias por brotes psicóticos en mujeres, justamente por metanfetamina, creo que viene a este uso inadvertido o creyendo que se consume otra cosa, ¿no? Y al final termina siendo metanfetamina y terminan en las urgencias hospitalarias. Y aquí hay todo otro problema porque normalmente la metanfetamina en ciertos consumos de mujeres y tal se asocia a violencia, abuso sexual y aquí hay toda otra serie de escenario que estamos intentando abordar y tal. Pero creo que es muy interesante lo del hallazgo de la metanfetamina y el uso inadvertido, ¿no?, de la misma. No sé si lo habéis encontrado en otras ciudades, ¿no? Por ahora no tenemos aún los resultados de otras ciudades, son muy preliminares porque el muestreo sí que es verdad que estaba planteado originalmente para junio, pero en algunos sitios se tuvo que retrasar. Pero sí que es verdad que ya no solo la presencia de metanfetamina, sino que metanfetamina en combinación con heroína, cocaína, porque sí que es verdad que pues, en la mayoría de las jeringas se encuentra también heroína y acetilmorfina y cocaína, además de la metanfetamina. Entonces, bueno, es especialmente preocupante. Sí que es verdad que en el caso del grupo de mujeres el número de muestras es muy reducido, porque el consumo es mucho menor que en el caso de los hombres. Al menos en todos los puntos que nosotros hemos incluido en el proyecto hemos visto que el consumo es mayoritariamente masculino. Entonces, bueno. Sí, yo creo que podríamos sobremostrear las mujeres, a ver si es posible para la próxima, ¿no?, la próxima vuelta. Gracias. Gracias. Yo quería apuntarte con respecto a este mismo tema, Rosa, que no sé si lo habéis contemplado, pero hablabais de que esta muestra es en Barcelona, ¿no? Y hay un núcleo de población que son además filipinos, que utilizan lo que se llama ishabú, que es metanfetamina, y en mujeres para que rindan mucho más en trabajo. La pregunta que yo tenía era precisamente si esta muestra serían estas mujeres. En concreto, en este grupo no, porque una de las preguntas que hacemos en el cuestionario, mini cuestionario que se realiza cuando se realiza el intercambio, una de las cosas que se pregunta pues, es región de origen, bueno, pues Asia, y en este caso pues, no había tantos usuarios, creo que había algún asiático, pero bueno, no, era minoritario. En los demás puntos que tenemos en Barcelona, pues vamos a ver. Ya os digo que son resultados preliminares, por eso, porque aún no hemos tenido mucho tiempo de elaborarlo más. Pero bueno, sí que puede haber relación, lo veremos cuando tengamos el global de esta información. Gracias.
Yo quería hacer una consulta, compartir un poco de información con Rosa. Me ha gustado mucho tu presentación también sobre las jeringuillas y creo que te he comentado antes que yo estuve analizando en el laboratorio de Policía Científica hasta el año 2007, más o menos. Nosotros principalmente analizábamos incautaciones grandes e incautaciones, menos papelina, más grandes incautaciones. Me refiero a las sustancias que venían en origen. Y me ha llamado muchísimo la atención porque el levamisol a nosotros hasta esos años aparecía exclusivamente en las muestras de heroína. Y lo asociábamos a la presencia al uso de los antihelmínticos en las plantaciones de origen. Me ha llamado muchísimo la atención el que lo estéis detectando ahora con muestras de cocaína. Eso me ha llamado mucho la atención. Y lo que he visto también en el profiling de lo que has marcado, prácticamente todo son sustancias de corte que se detectaban, aparte de los metabolitos, sustancias de corte que se detectaban en las papelinas que se encontraban en calle. Sí que es verdad que el levamisol es más residual, no tengo exactamente el porcentaje, pero creo que un 8-10% de las jeringas y probablemente en las que contienen heroína, porque en muchas hay mezcla heroína-cocaína. Parece que la heroína es como más residual, pero no, porque hay mucha acetilmorfina. Entonces, realmente en la jeringa es muy difícil ver si es degradación de la heroína o metabolito, porque sí que puede haber un poquito de resto de sangre en la jeringa, entonces puede ser pues, algo de metabolito, pero bueno, probablemente sea de las jeringas. Luego los resultados se van a reportar individualmente por jeringa, entonces ahí ya se va a ver claramente si las jeringas que tienen levamisol tienen también heroína. Vale. Entonces entiendo, y ya es mi duda, Sí. ¿de dónde proviene ese levamisol? Porque el levamisol ya no está en mercado, ya no se encuentra. Ya, pues no lo sé. Buena pregunta. Habrá que investigar. Por ejemplo, de resultados de grupos que tienen servicios de análisis, incluso la policía colombiana, todo apunta a que ya viene de origen el levamisol. ¿Pero por qué? ¿En qué viene? ¿Como corte o como producto que se está utilizando? No, viene como corte porque la hipótesis que más aceptada que explica la presencia del levamisol es porque el levamisol se metaboliza a minorex, que en combinación con la cocaína se potencian los efectos estimulantes. Y de hecho las personas te lo decían, una cocaína cortada con levamisol te decían, ¡buah, esto es la caña! Pero realmente lo que notaban era la combinación. Y es lo que se acepta que puede ser la explicación. Ahí. Gracias por las comunicaciones, fueron todas muy interesantes. Yo también me gustó el tema del análisis de las jeringuillas, me pareció como muy interesante también. Bueno, todas me parecieron interesantes. Y efectivamente me quedé sorprendido de la presencia de metanfetamina en caso de mujeres y cafeína, cafeína en hombres y prácticamente nada en mujeres, ¿no? Es decir, y la cafeína no estaba en los hombres, no estaban en las mujeres. Bueno, habrá que seguir investigando, son muestras preliminares, quizá el tamaño de la muestra es pequeño. A lo mejor, y luego se me planteaba, es decir, estaremos ante, como el número es pequeño, estaremos ante, digamos, el proveedor será el mismo y esto, bueno, pues nuestras muestras estarán, no sé, no lo sé, esa cafeína y esa metanfetamina, cafeína en hombres, metanfetamina en mujeres. Sí, en el caso de los hombres sí que el tamaño de muestra es un poco mayor, en el caso de mujeres es más reducido, pero el tema de los proveedores, o no sé cómo denominarlo, sí que podemos tenerlo más o menos en cuenta porque los puntos están bien diferenciados geográficamente, entonces ahí sí que si es problema de que es el mismo proveedor, así también se verá esa tendencia diferente. Pero sí que es verdad que ya adelanto que lo que es el grupo de mujeres va a ser muy minoritario y lo que hemos visto es que no se han podido recoger muchas jeringas y no va a ser comparable al resultado en hombres. Bueno, buenas tardes, muy interesante la sesión. Y quería preguntar a Claudio si es posible en relación con las adulterantes, no las adulterantes, la cocaína que no es cocaína, ¿no? Que teníais un porcentaje. Entiendo que el MDMA, cuando no es MDMA, es una NPS, ¿no? Pero cuando no es cocaína, ¿qué soléis encontrar en esas pocas muestras? Normalmente El micro. ¿No? Sobre todo cafeína, ¿vale? Hay mucha sustitución que a lo mejor pues, resulta que es anfetamina
¿vale? Pero suelen ser sustancias bastante comunes, o el pack de adulterantes, es decir, fenacetina, levamisol, pero sin cocaína. ¿Vale? O sea, que y engañan NPS, al usuario, ¿no? Digamos. Es un fraude. A ver, la adulteración, en realidad, la adulteración es una cuestión de fraude, ¿eh? Y hay que entenderla así, porque es una práctica que si no estuviera regulada en los mercados regulados, también nos la colarían en todos lados, ¿sabes? En estos mercados, al no haber nada que proteja a la persona, pues evidentemente está expuesta a todo esto. Y se te da una casuística inmensa. Nosotros sí que hemos identificado como grandes patrones, el de sustitución, la adulteración por adicción. Hay una serie de sustancias casi típicas para ciertas sustancias, pero por ejemplo la cafeína, ahora que estábamos hablando de la cafeína, nosotros decimos en broma que la cafeína es la reina de la noche, porque probablemente sea la sustancia más identificada en los servicios de análisis, porque es que te la encuentras menos en LSD porque no cabe, ¿sabes? Pero es que es brutal. Muchas gracias. Y puedo hacer iba a hacer una mini pregunta, pero puede ser larga la respuesta. ¿Y el tema fentanilo, ya que salió tanto esta mañana? Y gracias. Bueno. A ver, nosotros somos de la opinión de que no tenemos evidencias en España que avalen la tesis de que el fentanilo está entrando en España, ¿de acuerdo? A ver, sabemos que uso fuera de los cauces, ¿no? Y fuera del ámbito sanitario, consumo de fentanilo lleva con nosotros muchísimos años, pero fundamentalmente era gente que conseguía parches, cogía los parches, le sacaba el fentanilo y entonces lo consumía. Y normalmente era un perfil muy, vamos a decir, muy sibarita, que le gustan mucho los opiáceos y que esto lo tenían como el que se compra una botella de vino y se deja 60 euros en la botella de vino. Y nada más, ¿vale? Insisto, no tenemos evidencias, no tenemos datos que nos hablen de implicación de crimen organizado en la producción o en la distribución. En los centros de tratamiento, en los centros de reducción de daños, en los servicios de análisis, no tenemos ninguna evidencia. Eso no quiere decir que estemos libres, por supuesto, es una amenaza importante, sobre todo cuando observamos la situación actual. Lo que está pasando en Afganistán es un tema que nos debería preocupar y mucho, es decir, y Paul Griffiths del Observatorio Europeo lo dejó bien claro. Es decir, resulta curioso, pero el que haya heroína en el mercado europeo es un factor de protección, imaginaos. Si deja de haber heroína, a ver qué pasa. Luego ya veríamos si, es decir, si deja de haber heroína, hay un desabastecimiento, lo que tenemos que tener por seguro es que alguien va a querer aprovechar esa oportunidad, porque para determinados actores va a ser una oportunidad. Lo que no tenemos muy claro es que sea con los fentanilos, ni siquiera que sean los cárteles mexicanos. Eso no lo tenemos muy claro. Tenemos algunos indicios de que sí. Sabemos que han estado utilizando las infraestructuras de producción de MDMA para producir metanfetamina para exportar a sudeste asiático. Hay infraestructuras, tienen el know-how, podría ser una amenaza, pero también en Europa hay muchos grupos de crimen organizado que igual no les interesa que entre fentanilo. Vete, tú sabes. Ahora mismo es incertidumbre lo más que te puedo decir. Sí, bueno, en cuanto a esto, también nosotros, como hay todo este hype con el fentanilo, también hemos incluido fentanilo y muchos derivados del fentanilo, los nitacenos, también 11 o 12 nitacenos y la silacina, porque claro, al final está aquí el run run y lo hemos metido todo, y no hemos encontrado ninguna de estas cosas en las jeringas. Entonces, bueno, en la campaña del año que viene a lo mejor decimos algo totalmente diferente, pero bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quizá, por cambiar un poco de tema,
quería volver a las NPS, ¿no? Porque, claro, yo también venía un poco con la idea de las NPS, son algo relativamente marginal, ¿no? Y en determinados grupos, ¿no? Bueno, en lo de las jeringas ya habíamos visto algo de las NPS, ¿no? Pero bueno, asociadas a chemsex. Es decir, pues es un grupo especial, ¿no? Pero, bueno, ahora escucho a Claudio, ¿no? Que me está diciendo, bueno, es que hay mucha adulteración ya, ¿no? Y claro, yo también escucho a Ana, dice, bueno, vamos a medir NPS, pero los test que tenemos hoy en día en carretera no van a medir NPS. Entonces, bueno, un poco es que, bueno, igual para Claudio, ¿qué esperamos ahora del mercado de NPS a medio plazo? Y también para Ana, ¿cómo vamos a afrontar ese desafío para medir esta cuestión en carretera, ¿no? El fenómeno de las NPS es un fenómeno bastante complejo porque además quizá ahora en los últimos años ha cambiado cuando empezamos a tener sospechas de implicación de crimen organizado en ese mercado. Mientras el mercado de las NPS no participaba crimen organizado y era todo el tema de la deep web, las páginas web y demás, y donde tenías unos distribuidores muy concretos, unos canales de distribución muy definidos, etcétera, todo estaba más o menos controlado. Sin embargo, ahora, por ejemplo, Greg creo que habló también de esto, ¿no? Pues, por ejemplo, que empiece a encontrarse laboratorios de producción de catinonas sintéticas en el norte de Europa, Polonia, fundamentalmente. Esto está haciendo que empiece a circular y, de hecho, nos tememos que haya habido una sobreproducción de catinonas sintéticas. Es decir, que ya no es solo que las importan de China o cada vez menos de la India, sino que ya empieza a haber producción aquí, ¿vale? Entonces, producción a la que hay que darle salida. Esto es lo que nosotros pensamos que explica por qué se está introduciendo en el mercado de la MDMA. Es decir, se adultera MDMA porque las catinonas sintéticas producen efectos muy similares y son como, vamos a poner, óptimas, si me permitís la expresión, para ese fin. Todo esto lo digo porque al final, y es un poco la sensación que nosotros tenemos, el mercado de las NPS, especialmente en España, depende de la disponibilidad de las sustancias tradicionales. Mientras tengamos MDMA, mientras tengamos cocaína, mientras tengamos cannabis, mientras las NPS van a tener un papel bastante, bueno, como el que tienen ahora. Pero también esto habría que mirarlo, es decir, ¿por qué, por ejemplo, que es una pregunta, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en España en prisiones no se detectan apenas cannabinoides sintéticos, cuando sabemos que la población reclusa es una de las poblaciones grandes consumidoras de cannabinoides sintéticos? Bueno, pues son dudillas que tenemos. Sabemos que los centros de menores, por ejemplo, a los que se les somete regularmente a controles de drogas, pues sabemos que es una población que toma cannabinoides sintéticos, pero es una cosa muy limitada, ¿vale? Entonces yo creo que el futuro seguirá siendo así mientras el resto de mercados sigan como están ahora. Bueno, yo estoy de acuerdo con Claudio que las NPS van a ser minoritarias con respecto a las drogas tradicionales realmente, pero bueno, por otra parte, están ahí. Y bueno, es importante también controlar cómo evoluciona. Yo creo que la pandemia, y eso también un poco es lo que pretendemos ver con el estudio y con las encuestas que hagamos, la pandemia ha dado lugar a que más gente, ¿no? por mantener el mercado, a que más gente tuviese acceso y conocimiento y que se digitalizase el mercado también. Esto puede contribuir a que haya un pequeño incremento y un mayor conocimiento. Y bueno, necesitamos también saber si entre los conductores están presentes también, porque efectivamente hay casos en los que hay un comportamiento, ¿no?, anormal, pero no se puede justificar con las drogas tradicionales y están ahí. Nosotros hicimos un estudio hace ya bastantes
bastantes años, fue como 2014 o así, y las muestras que recibíamos para hacer los análisis de rutina de las drogas tradicionales, las reanalizábamos para ver, pues las catinonas que en ese momento pues estaban más presentes, y en un porcentaje bajo obviamente, pero de las muestras recibidas en nuestro laboratorio, que digamos no somos ni mucho menos el único laboratorio realizando ese tipo de análisis, pues aproximadamente un 1,5% de las muestras recibidas tenían también este tipo de sustancias y pasan desapercibidas. En este caso, de hecho, no pasaban desapercibidas porque eran muestras que habían dado positivo a alguna otra droga, pero si hubiese solamente un control de NPS, pasarían desapercibidas. ¿Cómo se haría ese control, por ejemplo, a pie de carretera? Bueno, primero necesitamos saber la necesidad, ¿no?, de controlarlo, saber cuál es el consumo real entre los conductores de estas sustancias, y bueno, ya desde los años de repunte de las NPS 2014-2015, las empresas que diseñan este tipo de dispositivos ya se adaptaron un poco a detectar este tipo de sustancias. Complicado, porque el mercado es muy variante. Pero bueno, lo primero es saber, digamos, la importancia, la repercusión que tiene, ¿no? Y pues tomar medidas, ¿no?, para controlarlo. Vale, muchas gracias. ¿No? Como buen holandés, bueno, iba a decir como buen holandés vamos a parar puntualmente, pero te dejo. Adelante. Simplemente yo creo que el tema que planteó Claudio con respecto a que en la población reclusa no hay positivos de NPS, de los cannabinoides sintéticos, básicamente es porque les hacen test urinarios en donde el test inmunológico que le hacen no está preparado para eso, ¿no? Y en relación a lo que planteaba Ana, yo estoy de acuerdo porque nosotros nos encontramos en el laboratorio que los policías, las fuerzas de seguridad del Estado, cuando hacen los controles de drogas en carretera con el test indiciario, resulta que le sale un test positivo genéricamente a anfetaminas o metanfetaminas. Parte de todos esos NPS tienen la estructura que reacciona con el antígeno perfectamente, sin duda ninguna, y nosotros en el laboratorio no tenemos planteado o puesto en funcionamiento con el sinfín de sustancias que están emergiendo. Es más, no tenemos casi ni los patrones, ni siquiera acceso a los patrones. Con las catinonas clásicas sí lo hemos hecho y me parece que estaba, como dijo Ana, en un 7%. De aquellos falsos que eran falsos negativos nuestros, sin embargo eran verdaderos positivos de la policía, en un porcentaje, en fin, yo no me acuerdo si era del 3 o del 7%. Más o menos, sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Gracias, Claudio, Ana, Rosa. La última palabra. Gracias de nuevo, Claudio, Rosa y Ana. La última palabra lo tendrá Tito, creo, para despedirnos. Bueno, me voy a colocar aquí. Vamos a obviar los discursos porque, claro, ya ha sido un día muy largo. Yo sé que, bueno, la gente está cansada, pero bueno, sinceramente creo que ha sido un día espectacular de discusiones porque hemos tenido puntos de vista de lo más diverso, perspectivas muy diversas de si el fentanilo es relevante o no es relevante o si va a ser relevante mañana o pasado. Y yo creo que entre todos, pues bueno, hemos sabido ver un poco los distintos puntos de vista, ¿no? Bueno, solo lo único que quiero decir es que quiero agradecer, primero de nada, a todos los ponentes, a los que están aquí, algunos ya se han ido, por haber estado, porque claro, haber tenido este nivelazo, pues es una suerte. Cuando tú pones un email y te dicen, pues voy a ir encantado, pues es que, bueno, uno se siente muy contento, ¿no? Y bueno, también, claro, tengo que agradecer a toda la red de SARNet porque, claro, llevamos más de 6 años, pero desde que empezamos a intentarlo y no sé qué, son ya 7 años
Y todo esto se consigue, pues, el trabajo en equipo de alguna gente que está, pues, dando ahora una ponencia o en la mesa, pero hay mucha otra gente que no figura aquí ahora mismo de pie conmigo y debería, y alguna gente que ha estado trabajando en la red y ya se ha ido, y otra gente nueva que se va incorporando, haciendo tesis o lo que sea, pues es un trabajo conjunto muy importante, ¿no? Agradecer también a Joan Mestre de Riapaz, que ha estado trabajando ahí discutiendo con el Instituto Saúl Carlos III para poder financiar el streaming y otras cuestiones, y por supuesto todo el equipo de la USC, que ha estado también trabajando muy duro, ¿no?, para montar esta cuestión con los micros, etcétera. Y nada, solo espero que todos los que habéis venido, y como ponentes, como moderadores, como invitados, pues que hayáis disfrutado de la jornada tanto como yo, y bueno, espero que nos podamos volver a ver en un futuro próximo. Gracias.